Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo mi predicción de la fecha 6 que se jugará este domingo y del análisis de la fecha 9 que se jugó el jueves. Espero les guste el video y no se ofenda nadie. Sin más que agregar, comencemos. Primero haré un breve resumen de lo que pasó el jueves, porque se dieron las cosas así y qué tal llegó cada selección. Primero estuvo lo que para muchos fue el partido más aburrido de todos, el de Bolivia versus Colombia, que terminó 1-1, para muchos un punto valioso, para otros un empate amargo, ya que Colombia es una selección que históricamente se ha hecho fuerte en la altura, y bueno, no faltaron las críticas tanto al entrenador como a los jugadores, pues hubo muy malos cambios, muy mala concentración en algunos momentos, malos pases y hasta diría que se confiaron por el primer gol. La verdad, la altura los sorprendió, al igual que una nueva Bolivia que ya suma 4 partidos sin perder aún. En el otro partido de Ecuador versus Paraguay, pues a pesar que estuvo bien, fue menos interesante de lo que parece. Paraguay no pudo romper su racha en Quito, al contrario de Ecuador, que rompió la racha de Paraguay como visitante. Este realmente no fue el mejor partido para ninguno. Los goles llegaron ya al final, eso sí, muy buenos goles de Ecuador y buenos cambios. Alfaro parece estar haciendo un buen trabajo con Ecuador luego de su mala copa. Se puede decir que incluso Ecuador ya tiene más confianza con respecto a sus fantasmas de las eliminatorias pasadas. En el otro partidos de Venezuela y Argentina, que la verdad también fue muy aburrido, pues se sabía que Argentina ganaría, y más cuando expulsaron al jugador de Venezuela por pegarle una patada a Messi, además de un penal de obsoleto. No hubo nada más a favor de la Vinotinto, que está última actualmente en la tabla. Argentina fue muy superior, se vio también en la posición de pelota que tuvo. Por otro lado tuvimos el de Perú y Uruguay, que me pareció un partido como raro, pues Perú, que creí sería el que atacaría a contragolpe y se estaría, fue todo lo contrario, y Uruguay, que creí sería el dominante, también fue todo lo contrario. Sinceramente fue un partido que hasta se volvió interesante, llegadas de ambos unas más claras que otras, pero igual terminó en empate. En el último partido fue que se dio, fue lo que yo llamo un verdadero partidazo, un partido muy bonito de ver. Chile, que aunque perdió por la mínima ante Brasil, hizo realmente valer su nombre y respetar su casa. Chile sin duda jugó este partido como una final, atacó mucho pero no logró hacer el gol. Brasil también remató mucho pero no logró hacerlo hasta el segundo tiempo, que también le bajó las revoluciones a Chile. Ahora sí siguen mis pronósticos. Fecha 6 domingo. Empezamos con el clásico de Sudamérica, Brasil versus Argentina. Supongo que aquí Brasil tratará de tomar revancha, y si bien en la Copa le ganó a Argentina, pero esto es eliminatorias, esto es distinto, y si bien Brasil viene de un partido mucho más sudado que el de Argentina, ninguno la tendrá fácil, pero es en Brasil, estadio donde jamás ha perdido en eliminatorias, ni siquiera la mejor Argentina, que hizo el récord de puntos en eliminatorias del 2022, pudo ganar aquí. No creo que sea la excepción esta vez. Verdaderamente no veo perdiendo a ninguno de los dos, pero menos a Brasil. Yo le voy a el empate o a la victoria de Brasil. No será un partido fácil, esperaremos sea un partidazo digno de ver. El siguiente partido es el de Ecuador versus Chile, un partido muy bueno de ver, que no me perderé. Como vimos, los dos son equipos que juegan a la pelota rápida con muchos toques y a ser superior en posesión, por eso digo que me gusta mucho este partido, me parece muy reñido y definirá si Chile, además de local, también juega bien de visita, pues recordemos que Chile jamás ha ganado en Quito. Yo doy mi pronóstico de que queda en empate. Siguiente partido, Paraguay versus Colombia en Asunción, partido clave para ambos, además de ser muy reñido. Estoy seguro que Colombia mostrará otro juego al que se vio con Bolivia en La Paz, pues ya jugará en una cancha que, si bien no es igual en clima a Barranquilla, sí lo es en altura, así que será un juego bueno de ver y, como digo, clave para ambos, ya que vienen necesitados. Le voy a Colombia, pues si bien la otra vez ganó, creo que esta puede ser igual, no es una localidad que le pese mucho. Además, Paraguay ha demostrado problemas, sin mencionar que hasta el momento no ha ganado ni un solo partido de local. Siguiente partido, Perú versus Venezuela en Lima, un partido que, aunque muchos digan aburrido, ya que es para ver quién lidera el último puesto de la tabla, la verdad el que gane se puede meter en la lucha por el repechaje, y bueno, el que pierda puede ya irse asegurando un poco más, que no va a clasificar. Un empate tampoco conviene para ninguno, así que estoy seguro que van a querer ganar a toda costa los 3 puntos. Perú es favorito por temas de localidad, y que Venezuela, gracias a sus problemas de entrenador y otras cosas, parece
que no pueda ganar. Yo verdaderamente no subestimaría a Venezuela, pues puede sorprender, pero igual por actualidad e historia, que ya que Venezuela jamás ha ganado en Lima, le doy mi pronóstico a Perú. Si mucho puede que Venezuela arranque un empate. Y por último está el Uruguay versus Bolivia. Muchos le van a Uruguay pues su localía es simplemente de más fuertes que hay, y pues tiene una plantilla mucho más superior a Bolivia. Uruguay llega con ganas de ganar un partido, pues no gana desde el año pasado en eliminatorias, y bueno, desde la Copa no gana sin Cavani. Será más duro hacer el gol, además de que Bolivia tratará de vengarse por lo de la Copa. No hay que subestimar a Bolivia, pues le logró sacar un empate a Chile en Chile. Yo le voy al empate sin goles o empate 1-1. No veo mucho gol aquí. Y esto es todo con lo de mis predicciones. Espero no haber causado ofensa a la opinión de nadie, pero si cuenta tu opinión, así escríbanlo en los comentarios. Si les ha gustado el vídeo, denle like y compartan, suscríbase, además que pueden escribir en los comentarios sus predicciones acerca de la fecha 6 del domingo o la del viernes, además de dar más ideas de vídeos, de lo que quieran los estaré leyendo todo. No se olviden de seguir las cuentas ReaperTheNight en Facebook e Instagram, y estar al tanto del canal. Pronto subiré más vídeos y más predicciones. Sin más que agregar, esto fue ReaperTheNight.